Bueno, ahora vamos a escuchar a Manuel Ribeiro, el empresario sociólogo que tenemos aquí en esta noche. Bueno, buenas noches a todos. Y veo que realmente el auditorio es maravilloso porque hay muchos jóvenes y la preocupación que tenemos los que peinamos canas es que no se vayan del país por una sensación, por un desánimo o porque no le ven futuro a la Argentina. Y lo voy a hacer en forma coloquial, porque realmente ustedes pensarán qué raro bicho es este que es sociólogo y empresario, cuando habitualmente la gente estudia economía o estudia licenciaturas en administración de empresas y demás. Entonces, permítanme comentarles un poquito la historia personal que les va a demostrar a los jóvenes que siempre hay caminos dentro de lo que es la disrupción en el mundo económico, que tenemos que reconocer que es un fenómeno normal, es habitual la disrupción. No es que el fenómeno o la actividad económica sea siempre igual. Yo fui a estudiar sociología en la década del 60 y en ese momento la visión que había era un proceso inevitable hacia una economía planificada. Había un profesor en ese momento que era Torcuato Di Tella, que el padre tenía la empresa más importante de la Argentina en ese momento, lo mandó al hijo a estudiar a Estados Unidos y de allá volvió catedrático de sociología, con lo cual el padre se murió de pena porque la empresa perdió. Está bien que la visión era la de un italiano, los italianos habitualmente piensan que los hijos son la continuidad de la empresa, podía haber sido de otra forma, pero lo cierto es eso. Y eso generaba una discusión permanente en la facultad. ¿Cuál era la discusión? La discusión era lo que se llamaba la burguesía, ¿no es cierto?, las personas que se iban a dedicar a la actividad empresaria, si realmente tenía sentido darle continuidad a pymes o pequeñas empresas, fruto de a lo mejor 1 o 2 generaciones. Y realmente, a pesar de toda la presión que había en ese momento en el aspecto ideológico y demás, descubrí que los primeros ladrillos, los que puso mi abuelo en Villa Mercedes San Luis, los que continuó mi padre y mis tíos, eran valiosísimos, porque es muy difícil arrancar en la actividad empresaria. Entonces, lo primero que les pido es que valoren si alguno de ustedes tiene algo que ver con una pequeña empresa familiar o mediana empresa familiar, vean los valores que encierra esa empresa, ¿no es cierto? La confianza de proveedores, la confianza de acreedores, la confianza de clientes. Todo eso lo fui descubriendo, la relación amigable con los distintos intervinientes de la actividad económica. Mi padre me solía decir, plata tiene cualquiera, crédito no. Bueno, todas esas cosas. Mi abuelo era uruguayo también y había venido como artesano a trabajar ahí a Villa Mercedes, que en ese momento era un fortín. Entonces, todos esos valores realmente son muy importantes para la continuidad de esas pequeñas empresas. Ese es un aspecto. ¿Cuál fue mi decisión entonces? Bueno, ¿cómo logro congeniar mi vocación o mi sensibilidad social por la cual yo estudié sociología, que tiene algo que ver también con la política y demás, con la actividad empresaria? Porque muchas veces es como que son caminos separados, discordantes. El que tiene sensibilidad social, el que tiene una visión humanista, pareciera que no va en línea con alguien que tiene un comercio, por ejemplo. ¿No es cierto? En aquella época ser comerciante, ser industrial, no estaba bien visto. Tal es así que ¿quién quedaba en el comercio?
qué sé yo, o en la despensa de aquella época, y los mediocres. Los que tenían alguna gana de estudiar y de formarse y demás, esa gente iba para otra posición. O para estudiar, para realizar alguna actividad académica o lo que fuera. Bueno, ese primer paso, yo toda mi vida lo valoré, primero porque pude superar ese antagonismo supuesto entre lo que es el espíritu, digamos, sensible o humano con la actividad comercial. Porque, como bien decían aquí, en general los empresarios tienen mala prensa y pareciera que la transparencia, la organización, el trasladarle a la gente lo que necesita, pareciera que, en fin, no tiene valores. Quizás es más importante que lo haga el propio Estado. Bueno, en la realidad del mundo quedó demostrado que el Estado no sirve para nada de eso y que la iniciativa privada, es fundamental para el desarrollo de los pueblos. En algún momento, y esto es importante porque esta crisis afecta particularmente a los que trabajamos con el mercado interno. En la Argentina se exacerbó durante la década anterior el mercado interno, se sobrepotenció y nos olvidamos de que tiene que haber un equilibrio, es decir, que realmente, como bien decían algunos de los que me antecedieron, la importancia de exportar y la importancia de generar dólares genuinos, no préstamos, hay que ponerlo adelante y el mercado interno después, porque si no, terminamos mal como ocurrió en tantas crisis argentinas por escasez de dólares, digamos, ¿no es cierto? Entonces, frente a esta crisis que es disruptiva, uno en lugar, como empresario, de ir a pedirle al Estado, ¿no es cierto?, que le solucione el problema. Yo escuchaba atentamente al empresario tucumano que hablaba de la época de la crisis del azúcar, que yo estaba estudiando en ese momento, y hubo varios libros sobre la crisis social que produjo, pero en realidad, a lo mejor hay alguien que piensa diferente, pero yo en ese momento veía que se generó una situación disruptiva porque esa economía ya no respondía a los cánones y a la tecnología hacia donde iba el país. Cuando se produjo el cambio, hoy nos encontramos con que Tucumán es el exportador número 1 de limones del mundo. Va a decir que las crisis tienen oportunidades. En el caso de nuestro y de los que vivimos del mercado interno, cuando se produjo esta tremenda crisis, también por escasez de dólares, ¿no es cierto? Porque en el afán de ir graduales, si bien había toda una decisión del gobierno de atacar las cuestiones de fondo, no tuvo poder suficiente, no tuvo, ganas de encararlo en ese momento, y vivimos un sueño endeudándonos otra vez. Entonces, en ese momento se agudizó, ya hace un año, de esto yo pensaba que la crisis iba a ser más corta, ya hace un año, ¿cuál es la actitud que tiene que tener uno frente a un empresario que vive del mercado interno? Y adecuar su compañía a la nueva realidad. Argentina, en lo que es el sector retail, o sea, el sector del comercio, estaba tremendamente atrasada. Olvidamos la tecnología, habíamos olvidado el Internet y todo este proceso que no habíamos invertido en todo eso, no habíamos readecuado los formatos de las sucursales como locales de experiencia, teníamos una logística carísima. Bueno, hay que abocarse, en lugar de lamentarse del paraíso que era aquel, adecuarse a las nuevas circunstancias, reacomodar la compañía y lograr que el equipo, ¿no es cierto?, se consustancie con la nueva realidad. Algo parecido me pasó en el 2001, en el 2002.
La crisis tremenda produjo que el 40-50% de mis clientes dejaran de tener relación de dependencia. Pero ¿qué puedo hacer? Entonces yo era un gran lector de Yunus, de Prahalat, que trabajaban sobre los negocios en la base de la pirámide, y empecé a pensar cómo venderle a esta gente, ¿no? Cómo brindarle lo esencial, lo que necesitaban realmente, y apareció el mecanismo de minicuotas, que es una especie de microfinanzas que potenció la venta en un momento crítico donde se había producido la gran devaluación, pero la tasa de interés poco a poco fue acomodándose, como bien decía Tagle. Lo primero es la estabilidad. Una vez que haya estabilidad, las tasas de interés se van a adecuar y va a aparecer la demanda de ese gran sector de la población que está necesitado de bienes indispensables. Así que un poco lo que quiero transmitirle a los jóvenes es que no desaprovechen las oportunidades que generan las crisis. Hay que tener la mente abierta, hay que ser realista. Digamos, hay un filósofo que es Sabater, que a mí me gustó mucho, justamente por lo que estamos viviendo ahora, de un análisis de un ensayo de Nietzsche, donde habla de optimismo y de pesimismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo conveniente en una situación como esta? Y él dice, es el pesimismo activo. Porque el optimista piensa que las cosas se van a solucionar solas o que el Estado va a encontrar la solución para nosotros. Es decir, veo que se está incendiando mi casa y seguramente vendrán los bomberos y me resolverán el problema. El pesimista dice, esto no tiene cura, no tiene solución, me voy del país. El pesimista activo es el tipo que dice, bueno, me voy a meter a resolver el problema y a encontrarle la vuelta. Bueno, ese es el empresario, ese es el emprendedor, ¿no? Sin demasiado lamento, lo decían las organizaciones que nos representan, empresarias y en general en todo el país, han estado en una actitud siempre de defender el interés propio sin ver el interés del conjunto. Hoy están cambiando las cosas. Hoy es importante el diálogo, es importante la convivencia, el reconocer al otro, y ojalá que los cambios que se produzcan de ahora en más sean cambios razonables, porque acá nos readecuamos explosivamente y queda mucha gente fuera, digamos, del mercado. Es un tema grave. Podríamos hacerlo diferente, como ocurre en todo el mundo, sin generar estas situaciones. Así que bueno, yo espero, y me repito nuevamente a los jóvenes, lamento a los mayores como yo que le estoy dando la charla de esta forma, pero me interesa muchísimo que los jóvenes encuentren una posibilidad a partir de esta crisis, porque como tantas crisis en la Argentina, se superan, cambian. En algún momento sale el sol y hay que estar preparados para eso. Hay que empezar desde ahora o capacitándose o encontrando alguna actividad, algún emprendedurismo o alguna cuestión dentro de una empresa familiar que nos permita iniciar la actividad empresaria. No quiero hablar más porque yo soy el último, sé que están todos cansados y con ganas de irse, pero es eso, es un llamado a los jóvenes. Gracias.